bien, pues ¿cómo estáis? Estamos ya en la penúltima lección de inverso de este trimestre y bueno, pues como veis estamos repletos de bajas, pero bueno, nos acompaña la siempre infaltable Laura. ¿Cómo estás, Laura? Un gusto Bien, tenerte. Me alegra, me alegra. Y Andra también. ¿Cómo estás, Andra? aquí estoy para servir y para escucharos. Bueno, me alegra mucho. Andrés, te echamos de menos, no nos ha podido acompañar en esta ocasión porque está un poquito enfermo. Y bueno, el nuevo Samu, Josías, ¿cómo estás? Muy bien, la verdad que muy bien. No sé si hablar con acento argentino. Es broma, es un chiste local de inverso. Pero sí, muy bien, gracias a Dios, muy bien y muy contento de estar con vosotros otra vez. Pues muy bien, muy bien. De verdad que es un gusto poder compartir estos momentos con vosotros y bueno, se vienen noticias, se vienen cositas para Inverso, así que estar muy atentos. Estamos ya cerrando esta temporada y la siguiente, si no me equivoco, Josías, hace ya un año que se estrenó Inverso y bueno, pues para conmemorarlo se vienen algunos cambios y algunas cositas que estar muy atentos para poder disfrutarlas. En esta ocasión, antes de comenzar con toda nuestra parte y todo lo que corresponde, eh, vamos a dar paso a Laura, que tiene la anécdota graciosa para hoy. Así que cuéntanos, Laura, ¿qué te ha pasado en tu tan ingeniosa vida? Que a mí me pasa de todo, ese es el problema, que tengo un montón de cosas que me pasan. Pero bueno, ahora me he venido a Holanda a intentar pues, buscar un futuro aquí. Y, y bueno, tengo que hacer entrevistas de trabajo porque, bueno, quiero buscar un trabajo. Bueno, pues esta semana tuve una entrevista de trabajo y, y el hombre con el que yo tenía la entrevista se llamaba Taco, porque aquí la gente se llama de nombres muy raros y se llama Taco. Taco. De verdad, Bueno, taco, T-A-C-O, taco. Así. sí, sí, taco, taco, taco. Pues, sí, sí. Bueno, la cosa es que yo estaba muy nerviosa porque además yo el inglés no lo manejo muy bien. Entonces tenía que ir a hablar con ese hombre. Ya mi pareja había tenido una entrevista con él, me había avisado de que era un poquito estricto. Entonces, claro, yo iba muy, muy nerviosa con la entrevista. Bueno, cuando llegué yo tenía que preguntar taco. Y con los nervios dije, ¿está Taco bien? Entre No te Taco creo, no te creo. Claro, aquí también hay Taco Bell, entonces me entendí, ¿sabes? Que a lo mejor no existiese Taco Bell aquí en Holanda, pues pasa más por desapercibido, pero sí se sabe. Y yo, mira, digo, madre mía, qué forma de empezar a tratar. Bueno, spoiler, no me ha cogido, evidentemente. Ay, Así que, Vaya. muy mal. qué pena, ¿no? Pero bueno, ¿Cómo? al menos una risa te has echado, Laura. Sí, sí, una risa me eché, madre mía. No saben apreciar el humor andaluz y la gracia No, andaluza. Exactamente. No, qué ¿quién se sojos, de llama verdad. Taco? ¿Quién se llama Taco? No se puede llamar Laura. No, no, se llama taco, ¿eh? Madre mía, ¿eh? Impresionante. Taco, no lo imaginaba, no lo imaginaba. Bueno, Laura, pues ya nos contarás más experiencias de lo que te pasen. Esperemos que esta vez pues no esté el trabajo en juego. Pero No. bueno, muy bien. Pues bueno, si os parece, vamos a comenzar con nuestra lección que tiene hoy, la verdad que una connotación muy importante y es sobre Ananías y Zafira. Así que bueno, si os parece, comenzamos con el interioriza de esta semana. Muy bien, pues me toca a mí el interioriza de esta semana y lo encontramos en Hechos capítulo 5 versículos 3 y 4. Y dice, dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no quedaba para ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Bien, bueno, pues como veis lo he subrayado en su mayoría de azul
porque me parece muy importante y creo que bueno, primero me gusta porque quiero resaltar lo que dice de ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? O sea, aquí vemos como un contraste, ¿no? Entre ¿te dejas llenar tu corazón de Satanás o del Espíritu Santo? O sea, no hay una u otra, no hay medias tintas. Y me gusta como esa expresión de Pedro, ¿no? De ¿por qué llenó Satanás tu corazón? O sea, al final también nos da a entender que Satanás puede estar en nuestro corazón y llenarnos de sus ideas, ¿no? Y luego dice, ¿no estaba en tu poder si la vendías? ¿Y por qué pusiste esto en tu corazón? Es decir, tenías en tu mano todo para poderla vender y decir, oye, pues mira, que al final no lo quiero dar todo, que quiero dar solo una parte, ¿no? Y ya está, y no pasaba nada. O sea, estaba en tu poder el hecho de saber qué decir, estaba en tu decisión. Y finalmente dejaste que Satanás cambiara tu decisión, se metiera en tu corazón y al final tus prioridades cambiaran, ¿no? Así que nada, luego ya termina diciendo, pues eso, que al final no, las mentiras no son para los hombres, son a Dios, ¿no? Y las consecuencias que tuvieron sus actos. Pero sobre todo, pues eso, me parece muy interesante cómo de un momento a otro podemos dejar que Satanás cambie nuestras prioridades y cambie nuestra forma de actuar y de ser y de todo, ¿no? Para llegar incluso a mentir al Espíritu Santo. Así que bueno, no sé cómo lo habéis visto vosotros esto y también veo que tiene algo de relación, ¿no? El hecho de mentir al Espíritu Santo con un poco, pues, esto de Moisés, ¿no? De decir, no endurezcas tu corazón, o sea, o el Espíritu Santo ha endurecido tu corazón y al final, pues es eso, una mentira contra el Espíritu Santo también podría ser el pecado imperdonable, ¿no? Que ya no tiene solución. Así que quizás, pues eso, se dejó llevar tanto por las riquezas que bueno, pues al final ni el Espíritu Santo podría haber actuado en él, no lo sabemos. Pero bueno, ¿qué pensáis vosotros? ¿Qué opináis? Uy, a mí lo que me llama mucho la atención es el tema de que o sea, muchas veces nuestras acciones no las vemos como parte de una gran guerra espiritual, ¿no? O sea, creemos que son muy independientes, que no afectan a nadie, ¿no? Que quizás surgen simplemente de nosotros y demás. Y este texto pues nos viene a traer justamente esta idea, ¿no? De que realmente hay una batalla en nuestro corazón. En esa batalla de nuestro corazón podemos tener una influencia u otra, ¿no? O sea, es como que muchas veces pensamos que podemos actuar con una libertad, pero en realidad, oye, pues si no estamos de un lado, estamos del otro, ¿no? Es lo que dice Jesús, si no soy mis amigos, el que no está conmigo está contra mí, ¿no? Entonces, no existen las tintas medias. Y el texto nos lo deja muy claro, ¿no? Finalmente, si no actuaste por el Espíritu Santo, es que actuaste influenciado por otra parte en tu vida, ¿no? Entonces, quizás eso nos tiene que dar como una reflexión personal de cómo nosotros tenemos que actuar, ¿no? Que pensar, que reflexionar. No sé, a mí me llama mucho la atención ¿no? Entenderme dentro de una guerra espiritual que quizás muchas veces no tenemos en cuenta. Y por Sí, otro un lado, poco. el hecho de encontrarnos en este mundo, esa guerra espiritual, a veces como que es muy fácil de que la gane el mal en este mundo. O sea, porque las influencias que tenemos, es mucho más fácil que llegue el mal al corazón que el bien, por desgracia, en este momento en el que estamos viviendo. Entonces, como que tenemos que todavía sacar más fuerza de ese corazón para que gane el bien y no el mal. Y sobre todo eso, ¿no? También el hecho de pensar que estaba en su poder, o sea, al final ya lo difícil estaba hecho, pero se dejó llevar y cambió la versión. O sea, al final, él hasta el último momento podría haber dicho, oye, mira, me arrepiento, no lo vendo, oye, no lo doy. Pero es que, aún teniéndolo todo asegurado y todas las de ganar, se dejó llevar por Satanás. O sea, es que no hay que descuidarse ni un momento. A mí lo que me llama la atención es que, o sea, bueno, Satanás en realidad fue el que intentó mentir al Espíritu Santo a través de Ananías, ¿no? Digo, ¿cómo? Y después de leer esto también pienso en nosotros como personas, cómo somos intentando mentir a Dios, si Dios todo lo sabe.
Y, o sea, ¿por qué no? Ojalá lleguemos a entender realmente que Dios todo lo sabe y es todo presente y, o sea, no tenemos por qué, bueno, ni mentir ni escondernos. Al final Dios está ahí para perdonarnos, aún en nuestras caídas, ¿no? Sí, ¿no? Es como muchas veces pensamos, ¿no? Cuando estamos orando y decimos, bueno, esto mejor, o sea, como que nos viene un pensamiento, estamos orando y nos viene un pensamiento a la mente y decimos, bueno, esto mejor no se lo digo a Dios, ¿no? Y es como, Hmm. jolín, o sea, realmente el Señor lo sabe todo, ¿no? O sea, de hecho, la Biblia nos dice que Él sabe todas las cosas incluso antes de pedirlas, que nosotros Hmm. las pedimos por nosotros, no por Él. Entonces yo creo que eso nos puede hacer reflexionar y pensar de que realmente nosotros tenemos, Dios, para Dios estamos desnudos, ¿no? Y que en realidad lo mejor que nosotros podemos darle a Dios es justamente la sinceridad y la honestidad que surge en nuestro corazón. Así que justamente esto, ¿no? Creo que la sinceridad y honestidad es lo más importante. Y aquí quien se falló a sí mismo fue Ananías y Zafira, ¿no? Intentando engañarse a sí mismo, ¿no? Pues sí, pues sí. Y si os parece, pues nada, vamos a investigar un poquito más sobre esta historia de Ananías y Zafira, que hay mucho que rascar y mucho que poder debatir. Así que si os parece, vamos a la parte prácticamente central de, no la más importante, pero sí la central de nuestro inverso, que es interpreta. Así que vamos con esas preguntas que nos habéis hecho y vamos a responderlas. Muy bien, pues ahora sí vamos con esas preguntas sobre la lección. Y la primera de todas va para Josías. Así que, Josías, dice así, la situación de los primeros cristianos era muy complicada. ¿Por qué era tan escandaloso lo que hizo Ananías y Zafira, entendiendo el contexto? ¿Qué estaba pasando en ese momento? Pues mira, esta pregunta es muy, muy llamativa porque nos habla justamente de cómo los cristianos se encontraban en ese momento, ¿no? De hecho, cuando vamos a ver el texto, nos dice que estaban todos vendiendo sus cosas y repartiéndolas entre todos porque estaban pasándola mal. Dense cuenta que, de hecho, tenemos ejemplos hoy en día de la actualidad, cuando un musulmán, por ejemplo, decide seguir a Jesús, lamentablemente esa persona que ha decidido seguir a Jesús, muchas veces su familia les deja de hablar, su familia incluso intenta apedrearles, su familia los destierra, no tiene ninguna relación con ellos, económicamente les cortan todos, ¿no? Entonces estamos hablando de que cuando una familia pasa por un momento en el cual una persona es cristiano, siendo musulmana, siendo otra religión, pues prácticamente se le desecha. Y eso es lo mismo que nos encontramos en esos tiempos. Imaginaros esos judíos que tenían pues la religión o el pensamiento de Jesús muy entre ceja y ceja, esos judíos que no estaban para nada de acuerdo en Jesús, cuando alguien decía, oye, es que yo quiero ser cristiano, prácticamente también le desechaban, ¿no? Y esto conllevaba pues que, por ejemplo, muchas de las personas se quedaron en un sentimiento de desprotección. Además de esto, que culturalmente había dos tipos de personas, que eran los huérfanos y las viudas, que culturalmente los romanos, los judíos, cuando alguien se quedaba sin marido y sin hijos que la atendieran, se quedaban completamente huérfanas. Una mujer, viuda, perdón, una mujer que nunca había trabajado en su vida porque no podían trabajar por la cultura de su contexto, bueno, no tenía un sustento propio, no tenía un sustento diario. Por tanto, de repente también tenemos a los huérfanos que son abandonados, desechados por mil razones, y también los tenemos ahí. De hecho, Santiago nos llega a decir en la Biblia, la verdadera religión es visitar, o sea, ayudar a las viudas y visitar a los huérfanos. Esto nos habla de que como cristianos habían encontrado una forma de poder acompañar a los más necesitados. Por lo tanto, como iglesia la estaban pasando mal. De hecho, la Biblia nos dice que se convertían 2000, 3000, y cada vez la religión iba creciendo, creciendo y creciendo. En 2 de Corintios nos habla Pablo de la colecta. Estaban haciendo una colecta por unos hermanos que la estaban pasando mal. Estaban también un poquito más adelante cristianos muriendo en las catacumbas romanas. O sea, había una situación compleja, ¿no? Para los cristianos. Los cristianos no se encontraban bien. Por lo tanto, se decide entre todos comunitariamente que voluntariamente vendieran sus cosas, ¿no? El que quisiera hacerlo, y después se repartieran entre todos, pero algo voluntario, era algo voluntario. Por lo tanto, el contexto lo que nos habla es que es un contexto donde había mucha necesidad, donde había cristianos pasándola muy mal, donde se reunían y se compartían sus necesidades, y se generó una iniciativa de venderlo todo, ¿no? La gente que lo quería, de vender una parte, de venderlo y después compartirlo, ¿no? Y esto, a mí, yo me imagino, ¿no? O sea, tiene que ver más con la coherencia, porque quizás yo como persona
pues yo tenía cierta parte, tenía cierto dinero, tenía ciertas cosas y nadie me mandaba a darlo todo, ¿no? Sino una parte. Pero ellos decidieron, ¿no?, engañar y jugar con esa situación tan compleja que está viviendo, ¿no? Y al final la necesidad de las personas estaba en juego. Por tanto, ese es el contexto que se encontraban los cristianos. Era un contexto complicado, era un contexto de crecimiento, era un contexto donde se encontraban ayudando a las personas más necesitadas y era un contexto donde pues estaban viviendo casi una comunidad en conjunto, se reunían día a día y había mucha necesidad, ¿no? Por tanto, esa es la decisión que tomaron muchos de poder darlo todo con la intención de poder ayudar a los demás y que todos se pudieran ver sus necesidades suplidas, que nadie faltara hambre, que nadie faltara pan. Entonces, este era el contexto donde se encontraba la historia de Ananías y Zafira, que profundizaremos más adelante. Pues sí. Sí, la verdad que es interesante lo que comentas, ¿no? De que todos daban todo y había una generosidad que reinaba por la zona y todo. Y claro, en este contexto, pues se esperaba que todo el que se comprometiera, pues diera su parte, porque todos estaban de forma desinteresada dando todo lo que tenían. Y es increíble porque no faltaba nada, o sea, lo daban todo y aún así no había pobres. O sea, qué fuerte esto, que claro, a veces uno da, pero se reserva para sí mismo por decir, oye, por si acaso, ¿no? Pero en ese momento daban todo y no había porque, no sé, Dios proveía de tal forma que das y yo te devuelvo el doble, lo que dice su palabra, ¿no? Y yo te abriré las puertas de los cielos hasta que sobreabunden. Así que era un poco el contexto. No, y Pues sí. lo bonito de esto es que lo escuchaba hace poquito en un sermón, ¿no?, de un compañero, que él decía, ¿qué pasaría si yo te cuido y tú me cuidas, ¿no? ¿Qué pasaría si yo me preocupo por Laura, si Laura se preocupa por mí, yo me preocupo por Andra? Entonces, al final llega un momento donde si confiamos mutuamente, ninguno está en peligro, ¿no? Porque finalmente nos cuidamos mutuamente, ¿no? O sea, tenemos un cuidado especial unos por otros y eso nos hace querernos, protegernos y que nadie esté en desprotección. Ahora, ni siquiera me hace falta cuidarme a mí mismo, ¿no? Porque yo sé que alguien cuida de mí. Y yo creo que es lo bonito, ¿no? Poder comprendernos como cristianos, ¿no? Que alguien cuida de nosotros, ¿no? Que alguien está con nosotros. Pues sí, muy, muy interesante. Vamos, si os parece, a la segunda pregunta, que va dirigida a Laura, y vamos a escuchar el audio. Hola, soy Alejandro y mi pregunta para esta semana es, ¿por qué el juicio sobre Ananías y Zafira fue tan duro? ¿Tenemos que tenerle temor a la muerte? ¿Y qué significa el temor de Dios? Una pregunta muy completa. A ver, yo creo que lo importante aquí, bueno, centrándome en la primera pregunta, ¿no? En que si fue duro el juicio, al fin y al cabo, Ananías y Zafira mueren por mentir, o sea, por ese intento de mentir. Y sabemos que la causa del pecado es la muerte. Es decir, ¿es duro? Pues depende de cómo lo veamos. El Señor ya nos está avisando, o sea, si tú cometes pecado, tú vas a morir y no hay más allá. Ya, mueres y listo. Pero es como cuando un niño se porta mal, ¿no? Y la madre le dice, si te portas mal, te voy a castigar. Y el niño se sigue portando mal. ¿Cuál es la consecuencia? Te castigo. Entonces, ¿es duro? Pues depende de cómo lo queramos ver, porque al final te está avisando. Entonces, no considero que sea duro en ese sentido. Puede parecernos a nosotros desde nuestra visión humana que es duro, pero si lo vemos bien desde los ojos del Señor, realmente no es tan duro, es la consecuencia. ¿Tenemos que tenerle temor a la muerte? A ver, es normal que le tengamos temor a la muerte porque no estamos hechos para morir, o sea, no estamos hechos para estar preparados a morir. Pero, sin embargo, nosotros tenemos la esperanza y sabemos que hay un más allá, o sea, que la muerte no es el final, sino que hay más. Entonces, si lo vemos desde esa visión, nosotros como cristianos es más fácil llevarlo. Le podemos tener temor porque es normal, por lo menos yo lo veo así, pero al final sabemos que hay más, que no es el final. Pero temor a Dios, sin embargo, sí veo que es diferente, porque a veces vemos temor a Dios como un Dios de miedo, ¿no? Como que te castiga, que
que da miedo. Vemos la palabra temor como miedo. Y yo creo que tenemos que cambiar el concepto de ese temor y verlo más como respeto a Dios, porque al final Él es el que nos ha dado todo. Entonces, si lo vemos desde la visión de respeto a esa persona que nos está dando todo, entonces sí, pero no como un señor que da miedo. Al menos yo lo veo de esa forma, no sé qué piensas. Sí, a ver, yo entiendo que también el contexto de la gente que llega allí y hay un ambiente espectacular, ¿no? Y todos están inspirados por el Espíritu Santo y tal, y llegan unos y dicen, ah, pues toma 200.000, ¿no? Y de repente se pone tenso Pedro, ¿no? Y dice, pero ¿cómo que 200.000? Y entonces todo, ¿qué ha pasado, no? Y lo típico que cuando hablas de un tema serio todos se callan, ¿no? Y se ponen ahí como en silencio, como, uy, ¿qué ha pasado? Aquí pasa algo, ¿no? Y no sé, ver un poco ese ambiente y luego ver que caen allí muertos al instante, o sea, eso como mínimo es para ponerse a temblar, o sea, en plan, a preocuparse, ¿no? Pero sí que es verdad que al final, pues es eso, la paga del pecado es la muerte y no habla de una muerte por vejez, o sea, puede ser muerte instantánea y es lo que tú dices, ¿no? Ya estaban advertidos, o sea, ya era algo que se había dicho, oye, lo que hagáis hacerlo de corazón y ser, dejar que el Espíritu Santo obre, porque si no es una falsificación. Y me gusta cómo lo titula la lección, ¿no? Un robo organizado. O sea, no es algo que dices, yo qué sé, me nace y ya, sino, oye, venga, vamos a organizarnos de tal forma que parezca que seguimos siendo adventistas, ¿no? Que seguimos dejando ser inspirados por el Espíritu Santo, pero en el fondo, oye, nos guardamos ahí nuestro pedacito de mundo por si acaso, ¿no? Por si acaso falla esto del adventismo. Un poco trayéndolo a la actualidad. Sí, yo creo que al final de cuentas también siento que, o sea, si nosotros nos preguntamos de por qué cuando Dan y Eva al principio de todo, ¿no? Dios les dice, de cierto, cuando comáis de este árbol moriréis. Y nosotros nos podemos preguntar, pero ¿por qué Adán y Eva no mueren? ¿No? Y pues bueno, es que mueren, mueren pero progresivamente, no mueren tal. Bueno, en realidad ellos tendrían que haber muerto, ¿no? Ellos tendrían que haber muerto en ese mismo momento, porque es como cuando se enchufas una lámpara de la fuente de vida, ¿no? Porque Dios ha dicho que cuando hiciera esto morirían. ¿Por qué no mueren? Pues porque la gracia empieza a correr para ellos. Eh, Dios conoce la vida de Ananías y Zafira. Dios conoce su vida, ¿no? Y quizás ese corazón de Ananías y Zafira estaba tan frío y tan lejos de la gracia que ya no podían ser alcanzados, ¿no? Entonces Dios emite un juicio adelantado de lo que ya mismo ellos estaban o les correspondía porque su corazón quizás ya no podía trabajar más con ese corazón, ¿no? Entonces, es una situación difícil de comprender, pero sin duda alguna nos está hablando de que en realidad ellos tienen la consecuencia de sus propias acciones, ¿no? Que es alejarse de Dios y ese alejamiento de Dios los lleva alejarse de la fuente de la vida y alejarse de la fuente de la vida, lamentablemente, pues terminan pasando por una situación tan dura, ¿no? Pero es lo que tú mismo muy bien dices, Laura, nosotros tenemos que tener respeto, amor, cariño por Dios, pero no miedo, ¿no? Porque Él no mata, ¿no? O sea, yo siempre pregunto en mis estudios bíblicos, ¿no? Que siempre les digo, ¿vosotros qué creéis? ¿La muerte es la consecuencia o el castigo del pecado? Y claro, muchos dicen consecuencia, castigo y demás. En realidad la muerte no es el castigo, Dios no castiga la muerte. La muerte es la consecuencia. Y nosotros lo sabemos por eso, porque Dios actúa bajo el pecado. O sea, ante el pecado, Dios actúa con misericordia, ¿no? Que es muy diferente. Dios no actúa con rabia, sino con misericordia, lo cual es muy bonito. Pues sí. ¿Sabes lo que pasa cuando te crías en un contexto donde cuando se habla de la muerte y todo eso y no, o sea, tú no lo entiendes porque pues te lo inculcaron así, como que la muerte ya te mueres y luego ardes, no sé cuánto y esas cosas. Pero cuando llegas a entender la muerte como, oye, pues ahora muero, me duermo, no existo más, pero sé que cuando vuelvo a abrir los ojos, me encontraré con Jesús y con todos mis seres queridos. Creo que cuando comprendes que la muerte simplemente es un sueño, por lo menos yo, cuando entendí así, pues dejé de tener miedo a todo ese contexto de un poco de mal rollo que se crea. Y porque Dios al final es un Dios de amor y siempre quiere lo mejor para nosotros, no nos quiere ver sufrir. Y en el caso de Ananías y Zafira, yo creo que, o sea, es verdad que fue como un acto
cruel, fulminante, no sé cómo podría llamarlo, pero al final, o sea, fue cuando decimos algo, que le damos algo a Dios o queremos hacer algo, tiene que ser al 100%, no, o sea, Dios no anda con mitades, Dios es un Dios entero y un Dios pleno, y por eso, si queremos parecernos a Él, tenemos que actuar en consecuencia, o sea, es decir, si decimos que vamos a hacer algo, tenemos que hacerlo al 100%, no en porcentajes. Pues muy bueno. Si os Totalmente. parece, vamos a pasar a la última pregunta que nos llega por audio y bueno, pues estaba para Laura, así que vamos a... sí, para Andra, Andra, Andra. perdón, para Andra, así que vamos a escuchar. Vamos a ello. Hola, soy Esteban de Coruña y quiero haceros una pregunta. Yo sé que Dios puede juzgar y aplicar justicia, pero ¿por qué Él tiene esa autoridad? ¿Debemos de confiar en sus decisiones? ¿Pero por qué? ¿Cómo podemos explicar con el amor de Dios lo que pasó con Ananías y Zafira? Que eso es terrible. Qué bueno. Pues sí, lo que decía antes, hombre, si tú estás ahí, digamos, en directo y lo vives en primera persona, sí que, o sea, choca y te llama mucho la atención y dices, oye, ¿por qué actuaste así, no? O sea, si fuéramos a ponernos en nuestros términos y decirle a Dios, oye, ¿tú por qué tienes que matarlos, no? Así. Pero cuando conoces realmente a Dios y sabes lo poderoso que es y también el amor tan grande que nos tiene, es cuando comprendes por qué a veces tiene que actuar así, no, sino que son consecuencias de nuestros propios actos. Porque Dios no es, o sea, Dios no es un Dios de muerte, sino es un Dios de vida, que por eso aún sabiendo las consecuencias que iban a tener Adán y Eva después de pecar, o sea, aún así decidió crearlos a ellos y todo el plan de salvación que tenía preparado. Y la otra parte de si tengo que confiar en Dios, pues claro que sí. Cuando llego a conocerlo realmente, sí, o sea, sin duda. Pues muy bien. Sí, sí, sí. Yo creo que está más claro, ¿no? O sea, al final es una historia que se puede malinterpretar en el sentido de que piensas que por qué Dios les castiga por querer dar lo que quieren. En realidad ya sabemos que el énfasis no es ese, que no es que el castigo no viene porque deciden dar lo que quieren, sino por mentir al Espíritu Santo, ¿no? Y por decir que van a dar una cantidad y al final pues dar una menor. Y simplemente es eso, ¿no? El dejarnos llevar por el Espíritu Santo y no el hacer creer que estamos dejándonos llevar por el Espíritu Santo, ¿no? Que es la cosa, que hay muchos que actuamos simplemente para que otros nos vean, cuando en realidad lo que Dios espera de una iglesia que está surgiendo es honestidad, sinceridad y sobre todo, pues un poco esa transparencia, ¿no? No sé si tenéis así algún otro comentario final. Sí, o sea, yo siento que ya era, o sea, cuando hablamos muchas veces nos hemos preguntado, ¿no? Sobre el pecado contra el Espíritu Santo, ¿no? Y muchas veces, bueno, ¿cuál es el pecado contra el Espíritu Santo? El pecado contra el Espíritu Santo es ya no poder escucharle más, ¿no? O sea, en realidad es algo que puede pasarnos a cualquiera de nosotros, que ya nuestro corazón esté tan endurecido como el del faraón, que ya no podamos escuchar más al Espíritu Santo, ¿no? Ya no podemos escuchar su influencia. Y en realidad es cuando Dios ya no puede trabajar con nosotros más, ¿no? Entonces Ananías y Zafira se encontraban en ese momento donde ya Dios no podía trabajar. Y el amor de Dios justamente se ve en que respeta su libertad, ¿no? En que respeta la libertad para que ellos tomen una decisión por aparte. Y en realidad, si nosotros lo pensamos ahora mismo, cualquiera de nosotros, ¿no? Estamos pasando por esas situaciones y finalmente nosotros podemos pasar por esos momentos donde ya no podemos dejarnos escuchar por Él, ¿no? Ya no permitamos que Él trabaje en nosotros y nosotros ya estaríamos muertos espiritualmente, ¿no? Porque en realidad, aunque vivamos más tiempo en nuestra vida, eternamente ya no existimos más, ¿no? Si nosotros nos alejamos de Dios. Por tanto, lo que Dios hizo incluso por amor y por justicia fue acabar con sus vidas porque quizás ellos causaban y se causaban sufrimiento, ¿no? Con la vida
que llevaba. Entonces, es algo duro de comprender, ¿no? Pero sin duda alguna sí que vemos el amor de Dios en dejarles decidir y tomar sus decisiones en la vida. Pues si os parece, pasamos a la parte del interioriza, que es la parte más práctica, y vamos a leer los tweets que hemos escrito para esta semana. Muy bien, pues vamos con el primer tweet para esta semana. Y a ver, el de Andra. Cuéntanos, Andra. Pues dar es una transacción con Dios y no con los mortales. Simplemente, si le prometes algo a Dios, realmente cúmplelo, porque se lo prometes a Él en primer lugar, y pues en segundo lugar, cuando prometes algo, casi siempre hay beneficiados, no solo otras personas, sino tú mismo. Qué guay, qué guay. Sí, sí. Qué guay idea. Bueno, pues el que se escribió para esta semana es: todo lo que podemos ver es temporal y perecedero, pero lo puesto en Jesús se vuelve inmortal. ¿No? Qué guay. Sí, El Andrés, qué sabio, ¿eh? El confiar, Que el Andrés, qué sabio. Qué sabio el Andrés, sí, sí, sí. Sus quotes. Muy bueno, muy bueno. Laura. Bueno, yo he elegido: el Señor va poniendo carteles de precaución durante tu vida. Ya está en ti pararte y respetarlo o no. Oye, Qué tía, bueno. pero tú sigues con la cuenta de Instagram de tweets, tía, tienes que seguir, ¿eh? Eres muy Sí, buena, bueno, Laura, ¿eh? Sí, está un poco parada por la mudanza y eso, pero Claro, pero eres muy buena, ¿eh? Qué sí. bueno, tío. Muy chuli, muy chuli. Ahí va el mío. Dice, Dios actúa a pesar de nuestros peores defectos, dale tus mejores gracias para ser de ayuda y servicio para los demás. Sí. También muy bueno. Ese juego entre a pesar de, ¿no? Y gracias a, ¿no? Yo creo que Dios trabaja gracias a nuestros mejores y a pesar de nuestras peores cosas, ¿no? Total, total, muy bueno. Pues muchísimas gracias por estar aquí con con este inverso, y gracias por compartir vuestros interioriza y responder a los interpreta. Y bueno, pues vamos a ir concluyendo esta lección con todo lo que hemos sacado de ella. Y bueno, pues nos vemos la siguiente semana para la última lección de todas. La última de Primero Dios. Ha sido un camino muy agradable, muy intenso y muy chulo, y bueno, ya está llegando a su fin. Así que Andra, Laura, Josías, un abrazo, que paséis un buen fin de semana y nos vemos la siguiente semana. Ah, estupendo. Hasta luego. Chao. Adiós. Adiós.